que si tienes comezón en la garganta, ráscate el oído, ya que al tocar los nervios del oído se produce un reflejo en la garganta que causa que los músculos sufran un espasmo y así alivian la comezón. Bueno, ustedes saben que nuestro compromiso en Hora de Test, la educación, la información, el servicio, estar siempre buscando personas interesantes que tengan algo que decir a la sociedad. Y cuando conocí a Sandra Hilario, quien es una ciudadana comprometida con las asociaciones sin fines de lucro, ASL, por sus siglas en español, su vida profesional verdaderamente fue el inicio en una ASL dedicada a la educación radiofónica, o sea que ella es comunicadora. De ahí su amor por el trabajo voluntario, que recibe más recompensa que el amor que en recursos materiales, realmente. Es funcionaria pública, desde donde apoya el trabajo de la rendición de cuentas y la transparencia de la ASP. Vamos a darle la bienvenida a Sandra. ¿Cómo estáis? Muy bien, Anamita, muchas gracias por invitarme a tu programa. Realmente me siento complacida, sobre todo por el tema, que cuando lo tocamos tú sabes que es un tema que me apasiona, lo amo, aunque no estoy ahora mismo atada a una asociación sin fines de lucro, siempre busco como ese escape para yo también dejarle sentir a ella que ellas forman parte de mi vida. Entonces, como decías en mi presentación, desde el espacio que ocupo como funcionaria del Estado Dominicano, pues desde ahí hacemos nuestro trabajo también por las asociaciones sin fines de lucro. Realmente hay muchas interrogantes sobre esas asociaciones. Yo quiero que tú me comentes cuál es la diferencia de ellas con la ONG. Alguien me preguntó por aquí, ya que te iba a entrevistar, y para qué sirven. Exacto. Mira, realmente entre ASFL y ONG no hay una diferencia per se, porque lo que quiere decir ONG es organización no gubernamental. Y las asociaciones sin fines de lucro, como ya tú dijiste, son asociaciones sin fines de lucro. Entonces, Pero las ONG sí pueden ser lucrativas. no, las ONG también, porque ¿qué pasa? Vamos a detallar el concepto. Tú puedes ser una asociación sin fines de lucro o una organización no gubernamental y generar recursos y no lucrarte. Porque por eso las asociaciones sin fines de lucro tienen un deber ser con la Dirección General de Impuestos Internos. En un momento determinado, tú puedes generar recursos a partir del trabajo que tú haces, pero ese recurso sirve a esa asociación solo para mover las actividades que hace a favor del bien común de un territorio, de una comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando tú recibes recursos del Estado, tú eres una asociación que recibe recursos del Estado y de ese recurso apoya el trabajo que diseñas para tu asociación sin fin de lucro y al mismo tiempo le reporta a tu sectorial y al Centro Nacional de Apoyo a las Asociaciones sin fines de lucro, como se llama Fomento, ¿verdad? Sobre lo que tú haces con ese trabajo. Es decir, ahí inicia la asociación, la SFL, un trabajo de rendición de cuentas y transparencia para conservar el recurso que recibe del Estado Dominicano. Entonces, ¿qué pasa con las asociaciones sin fines de lucro o las ONG? Que tú puedes generar junto con la comunidad en la que tú laboras pequeñas acciones que te generan recursos y que tú los inviertes en las mismas actividades que son la razón de ser de tu asociación. Entonces, cuando
tú generas ese recurso, tú no lo acuñas para un provecho personal, sino que lo reinvierte en la misma asociación y eso no genera un recurso lucrativo, sino que genera un recurso para la comunidad a la que tú te debes. O, como nosotros decimos en un lenguaje más técnico, tú lo generas o tú lo pones en beneficio de la naturaleza de tu asociación. Pongo un ejemplo. Yo tengo una asociación que se dedica a cuidar, por ejemplo, ancianos. Yo estoy apoyando un centro geriátrico. ¿Qué yo hago? ¿Cuáles son las actividades que yo organizo para eso? Puedo generar desde espacios de lecturas con esos ancianos, puedo generar acciones como, por ejemplo, de ponerlos en movimiento como un deporte, o puedo generar simplemente una colaboración en medicamentos o en lo que el centro esté necesitando. Entonces, ¿qué yo hago? Esas actividades son las actividades que yo voy a poner en mi proyecto para un año específico, para un periodo fiscal. Y con esas actividades son las que yo voy a reportar a quien me da los recursos para yo poder hacer esas actividades. ¿Qué pasa? No puse esas actividades en mi proyecto. Entonces, genero recursos con actividades como, por ejemplo, y esto se ve mucho en los pueblos, las kermés, ¿verdad? Donde todo el mundo lleva comida, se vende y se obtiene un beneficio. Entonces, ese beneficio no lucra a nadie, sino que ese es el beneficio que va a sustentar las actividades extra a mi proyecto que yo he comprometido con esta organización que cuida ancianos. No sé si se entendió. Entiendo que sí. Ahora me pregunto, ¿qué se requiere para tener una asociación sin fines de lucro? Ah, ¿Y sí. cómo se maneja eso? O sea, ¿qué busca? O sea, ¿quién acude? ¿Cómo se generan los ingresos? Ya como formal es el Estado que lo provee, el sector privado, ¿qué garantía tienen esas personas que invierten ese dinero, que eso fue a las manos correspondientes? Yo sé que creo que tú trabajas con eso. Con esa parte. Sí y no. Más bien nosotros lo que hacemos es que damos la asesoría, sensibilizamos a esas asociaciones sin fines de lucro que a veces son calumniadas, vamos a decir así, porque mucha gente dice que, bueno, que las asociaciones sin fines de lucro no hacen nada, pero que reciben un recurso del Estado. Pero retomando tu pregunta, que son varias en una, vamos a ver ¿cómo se organiza una asociación sin fines de lucro? Hay todo un protocolo que te dice a ti lo que tú tienes que hacer, cuántas personas la conforman, cuál es el perfil de esas personas que van a conformar mi asociación sin fines de lucro o mi organización no gubernamental. Yo voy a buscar en la Procuraduría todo un pliego de condiciones que ellos tienen para yo entonces organizarme, crear mi asamblea, hacer mi asamblea, crear mis estatutos, someterla a la Procuraduría y obtener en la Procuraduría ese visto bueno para operar. ¿Qué se requiere? Se requiere un nombre, se requiere un grupo de personas con un número exacto, ¿verdad? Que exige el requerimiento. Tiene que ser un registro de tu asamblea en el ayuntamiento municipal y posteriormente deposita toda esa documentación en Procuraduría y la Procuraduría es lo que te da la categoría de habilitada. Una ASFL habilitada tiene una ventaja sobre las otras que no están conformadas o organizadas. Esto te permite tú acceder a los fondos del gobierno. Cuando tú tienes tu habilitación por la Procuraduría, tú puedes someter un proyecto al Centro Nacional de Fomento, ¿verdad? Que eso pertenece, bueno, hasta que lo fusionaron con Hacienda, ¿verdad? A Fomento, tú llevas un proyecto
y ese proyecto se deposita en un tiempo que el centro hace un llamado a las asociaciones a presentar los proyectos para obtener una compensación para el trabajo presentado. El centro tiene muy bien dividida la naturaleza de las asociaciones por ministerios existentes o direcciones existentes. Por ejemplo, si la asociación se dedica al cuidado, a la protección, al manejo de cuencas, de suelos, todo eso que tiene que ver con medio ambiente, esas son asociaciones que el financiamiento que reciben, lo reciben del Ministerio de Medio Ambiente. Si te dedicas a la educación, sea de infantil, de niños, ¿verdad? Menores, de media, quien te va a financiar es el Ministerio de Educación. De igual manera, si lo hace con personas con discapacidad, pues ahí está CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad, que ellos tienen habilitadas esas asociaciones sin fines de lucro y reciben las que cumplen, ¿verdad?, con los requisitos, recursos de cada uno de esos ministerios y direcciones. Está CONAPE, que es un consejo también, el Consejo Nacional para la Persona Envejeciente, y esas también tienen asociaciones que se dedican al trabajo con personas de la tercera edad, sea en las comunidades o sea en centros especializados para el trabajo con las personas de la tercera edad. Es decir, con esas personas que no tienen quien vele por ello y lo llevan a un asilo de ancianos. Otra cosa que tú me preguntabas es cómo yo puedo acceder a los fondos del gobierno. Bueno, inmediatamente tú sometes tu proyecto, se ve a cuál de esas sectoriales iría, entiéndase por sectorial, al ministerio o la dirección a la que corresponda tu proyecto o tu asociación esté identificada con el quehacer de ese ministerio o dirección. Entonces, se evalúa la necesidad de ese ministerio de acuerdo al proyecto que tú has presentado. Porque, ¿cuál es, podríamos decir, la bendición que representa una asociación sin fines de lucro para el Estado Dominicano? Que esas asociaciones pequeñas en territorios llegan donde el Estado no puede llegar. Entonces, ¿qué hacen los ministerios con esas asociaciones? Apoyan en ellos políticas públicas para que ellos sean un brazo que le dé el apoyo para ejecutarlas dentro de ese territorio. Es decir, si Medio Ambiente tiene como política pública o dentro de su plan estratégico o su plan operativo, el saneamiento de algunas cañadas en X lugares y ahí existe una ONG o una asociación sin fines de lucro que se dedique o que haya presentado en su proyecto o haya identificado esa problemática en su proyecto, pues lógicamente que esa va a ser la que va a apoyar al ministerio en esa meta que se ha propuesto. Así pasa también con la siembra de árboles, así pasa también con la educación de niños y niñas, aquellas que se dedican sobre todo al acompañamiento de grupos juveniles o de niños en la enseñanza de extracurricular, es decir, que yo puedo tener una sala de tarea que recibe fondos del gobierno, del presupuesto general del Estado, y yo acompañar a esos niños que van a mi sala de tarea y tú haces posible que esos niños no se retrasen en lo que la escuela ha identificado, ¿verdad?, como meta también para alcanzar con ese determinado grupo de estudiantes. Entonces así, las ONG van siendo ese brazo ejecutor en rinconcitos donde, como te decía antes, el Estado no llega. Mira qué interesante, qué bueno, porque hay veces que, como tú dices, esas instituciones muchas veces son calumniadas o se piensa que no están haciendo nada y es que tal vez no hacen suficiente ruido. Claro, mira, yo hasta tengo una lista y yo creo que peco con mencionar unas cuantas, pero por ejemplo,
Cuando yo oigo que se habla mal de las asociaciones sin fines de lucro, pienso en una red de misericordia en Santiago, porque tú tienes que conocer el trabajo que está haciendo la persona que dirige esa asociación para tú identificarte con que realmente mantener asociaciones sin fines de lucro de esa naturaleza vale la pena. Igual tú puedes decir el trabajo que hace esta mujer o lo que está haciendo Alianza ONG con los jóvenes, esos laboratorios de innovación, ese trabajo por la rendición de cuentas y la transparencia, ese acompañamiento a las organizaciones comunitarias para la defensa de la municipalidad que hace Fundación Solidaridad en Santiago y en todo ese radio de acción donde están. Es algo que hay que conocerlo para poder, digamos yo, defender el trabajo que ellas hacen. Y así solo por mencionar esas 5, te puedo identificar en el país entero asociaciones sin fines de lucro que realmente responden a una necesidad de su ministerio, de su sectorial que la habilita y que vale la pena que ese recurso se invierta en organizaciones y asociaciones que apoyan a la juventud, que apoyan a las mujeres, que apoyan la educación cívica, que apoyan a las personas con discapacidad. O sea, y es un mundo de un mundo abierto a posibilidades de hacer un trabajo por amor, como yo te decía cuando hablábamos de esto, porque realmente recompensa económica no la tenemos. Bueno, realmente es un trabajo muy loable cuando se hace con buena voluntad y integridad. ¿Cuál es el mayor reto que se ve esas organizaciones? Sí, mira, el mayor reto, y eso, ¿cómo te lo explico? Es como la debilidad realmente de las asociaciones sin fines de lucro, es el recurso, es el recurso. Y por eso las asociaciones sin fines de lucro tienen esa obligatoriedad de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ellas son transparentes y hacen una rendición de cuentas, perdón, tanto con el centro, con la sectorial, como con los filántropos que le aportan desde fuera, son capaces de mantenerse, de sostenerse, porque con el recurso que reciben solo por una asignación en el presupuesto no le alcanzan. Es como, digámoslo así como en un lenguaje muy popular, tienen que buscársela. Entonces, por eso tienen que estar tocando puertas en los ayuntamientos, sometiendo proyectos al sector privado, que bien tú mencionabas al principio, o sea, que si son privadas o que son instituciones de carácter privado que reciben fondos del Estado. Por eso tienen que rendir cuentas, porque esa parte que reciben del Estado tienen que transparentarla para poder seguir recibiendo ese dinero. En la medida en la que lo transparentan, es que le da la garantía de mantenerse dentro del presupuesto. Entonces, en verdad, el reto de las asociaciones sin fines de lucro es mantenerse en el tiempo. Qué bueno, mantenerse en el tiempo. La verdad es que tú nos has edificado al respecto. Yo te agradezco que hayas atendido a la invitación que te hicimos para venir ahora de aclararnos un poquito este tema de las asociaciones sin fines de lucro. Si quieres dejar algún mensaje final, ya nos vamos. Así que sería chévere que pudieras tener este espacio para decir lo que tú entiendas que es Sí, necesario. claro que sí. Y mi mensaje final va dirigido como si fuera una doble vía. Por un lado, pedirle a las asociaciones sin fines de lucro que continúen fortaleciendo el sector, manteniendo esa visibilidad que es necesaria, decirle a su comunidad lo que están haciendo, compartirlo con la comunidad, rendirle cuenta a su comunidad, a su sectorial y al Centro Nacional de Fomento para mantenerse con los recursos que el Estado le asigna.
pero al mismo tiempo quiero pedirle al Estado que observe con mucha cautela las asociaciones que hacen un trabajo eh, que merece multiplicar la asignación anual que le hacen. Y a esos filántropos que son externos del sector privado, de igual manera, hacer crecer las asociaciones sin fines de lucro porque son una necesidad para la sostenibilidad de las comunidades y del trabajo voluntario que estamos todos y todas llamados a hacer. Bueno, pues eso está en el aire. Gracias por estar con nosotros y esperamos que vengas otra vez ahora desde. Con gusto. Gracias, 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 Sandra. Y ustedes, mis amigos de Hora de Té, manténganse ahí que todavía hay mucho más. Chao, chao.